Muy buenos días, tengan buenos días. Discúlpenme por favor, esto del horario y el cambio de hora que nos estamos migrando ya para este horario de las 9:15 me tiene un poquito emocionada y un poquito al revés del horario. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un jueves más de salud, en donde pues estaremos platicando un tema muy importante. Mi nombre es Verónica Román y estoy más que contenta de poder presentar a la persona que nos va a capacitar el día de hoy. ¿Qué les puedo platicar? Prácticamente esta persona la conozco desde el día que yo llegué a este mundo, porque efectivamente es una doctora, es mi hermana y de verdad tengo el honor de decirle que he aprendido muchísimo de ella. Te voy a platicar un poquito de sus credenciales. Su nombre es Mónica Román Salgado. Ella es médico cirujano y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente ella es especialista en medicina familiar. Ella se ha desarrollado de manera profesional actualmente en el network marketing y tiene el rango, de constructor en la compañía Usana. Además de que tiene un platino premier. Motivador Platino Premier, perdón, son los nervios completamente de todo este nuevo horario. Y pues bueno, sin más que robarle el tiempo, vamos a conocer qué información nos tiene nuestra queridísima doctora Mónica Román acerca de cómo cuidarnos del COVID, que bueno, como sabemos desde el 2020 nos vino pero sí a matar un poquito a movernos todo esto, nuestra vida cotidiana. Doctora Moni, bienvenidísima a presentarnos este tema. Muchísimas gracias, doctora Vero. Un honor estar aquí esta noche con todos ustedes. Como dice, se nos desubica un poquito el horario y las ocupaciones. También parte de las secuelas de COVID es esa parte de la ansiedad que tenemos casi la mayoría de todos. Y muchísimas gracias por la presentación. Feliz de estar un jueves más de salud aquí ahora con este nuevo horario. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan el día de hoy. Un honor, así como lo dijo la doctora Vero. Pues yo soy médico cirujano y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente pues ya soy médico familiar egresada de la UNAM y actualmente trabajando en el IMSS. Y pues bueno, el tema que les quiero presentar el día de hoy es un tema que obviamente ya tenemos está por todos lados rodeándonos dentro de esta pandemia desde el año pasado. Y pues, ¿por qué no recordarlo de una manera un poquito más en contexto? Les voy a tratar de dar lo más digerible posible para que lo podamos entender. Este tema lo quiero dar porque estamos a año y medio de la pandemia desde que empezamos con todo esto del COVID y sinceramente tenemos muchísimas dudas todavía. Hay muchas cosas por aprender de este nuevo virus, pero lo más importante que tenemos que hacer es cuidarnos y protegernos de forma preventiva para que este virus, para empezar, pues no nos infecte a todos, que la realidad es que nos vamos a infectar casi todos, la mayoría. Esto es un hecho, pero que tengamos las herramientas para que podamos salir lo mejor librados de este virus durante toda esta pandemia. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y me dicen si se ve mi presentación. Vamos a ver. Ya se ve tu presentación, doctora, y te escuchas perfecto. Muchísimas gracias, doctora Vero. Pues bueno, vamos a empezar. El tema es, cuidémonos del COVID. ¿Qué tenemos que hacer hoy actualmente en 2021 con el COVID? Pues vamos a conocer al enemigo en común. Como ya sabemos, el COVID es una enfermedad causada por el virus coronavirus o llamado SARS-CoV-2 y ahora actualmente llamado la COVID. Este virus, pues sabemos que es de origen respiratorio, que se inició en China, en Wuhan, prácticamente en 2019 y puso las alertas sanitarias a todo el mundo, principalmente en esa comunidad, y después se fue extendiendo. ¿Por qué? Porque es un nuevo virus que viene a invadir nuestro país, nuestro mundo totalmente, a cambiar esa estilo de vida que llevábamos anteriormente y pues prácticamente gracias a la tecnología, a los grandes viajes comerciales que tenemos ahora, esa gran interacción que podemos disfrutar de este lado del mundo y del otro a la vez en tan poco tiempo, pues hizo que este virus se extendiera por todo el mundo, ¿no? Y tenemos que aprender que así como existe el SARS-CoV-1, que también fue un virus que puso a Asia principalmente en 2003 de cabeza, pero
que pudieron controlarlo. No había tantas comunicaciones internacionales como existen actualmente, entonces se pudo controlar un poquito. Y es hermano, es pariente prácticamente de pero este virus es nuevo. Por eso es que nos trae a todos en jaque, porque no sabíamos quién era, cómo se comportaba, cómo podíamos atacarlo, pero conocemos que se transmite a partir de la respiración. Esto quiere decir que es a partir de gotas de saliva que tenemos nosotros dentro de nuestro tracto respiratorio. Entonces es muy importante tener una ventilación adecuada en el área donde podamos estar para que estas gotas de partículas de saliva puedan salir libremente hacia el exterior, pero que en grandes cantidades, en lugares muy abiertos, las cantidades de partículas son muy pequeñas. Por ejemplo, influenza es un virus que también se ve de forma respiratoria, pero sus partículas son un poco más grandes, caen más rápidamente hacia el suelo. Con COVID las gotas son un poco más pequeñas y se permite que se disperse como por aspersores en el aire. Y estas pues van a compartirse principalmente al toser, al estornudar o al hablar. Entonces, el virus es principalmente de transmisión respiratoria. Y pues bueno, con la pandemia, pues nos tuvimos que poner el uso de cubrebocas y utilizar la sana distancia. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de transmisión que tiene este virus, pues tenemos un mayor riesgo de transmisión. Por ejemplo, si nosotros nos comunicamos de persona a persona, como lo hacíamos de maneras anteriormente, pues tenemos tenemos el 90% de transmisión ante un portador de coronavirus. Pero ¿qué sucede cuando una persona se pone un cubrebocas? Pues va a disminuir ese porcentaje de transmisión. Entonces va a ser un 30%. ¿Qué sucede cuando el portador de COVID, eso es solamente la persona que no está infectada, porque la persona que está infectada no usa ninguna medida de precaución? Entonces, cuando la persona que es portadora utiliza ese cubrebocas y esa sana distancia, lo que va a hacer es disminuir el porcentaje de transmisión hasta en un 5%. ¿Y qué sucede cuando las dos personas, tanto el que tiene la infección por el virus como la persona que está susceptible a adquirirlo, utilizan cubrebocas ambos? Entonces va a disminuir a 1.5% de transmisión. Ahora, si le sumamos la distancia que debemos de tener de 1,5 metros de su sana distancia, pues el riesgo va a ser en un porcentaje mucho menor, inclusive del 0%. Claro, debemos de aclarar que siempre existe ese pequeño riesgo de que podamos contraer el virus a pesar de las medidas de sanidad que tengamos por la simple convivencia del ser humano, porque tenemos que estar en grandes cantidades de personas rodeados nosotros, por ejemplo, ustedes que se manejan en el transporte público, personas que viajamos en cantidades en el metro, entonces es un poco disminuir ese porcentaje de protección, pero el cubreboca siempre nos va a mantener de ese riesgo que sea en menor disminución, porque pues la verdad es que el aislamiento, la pandemia se puede llevar por poco tiempo, pero sabemos que tenemos repercusiones a futuro también con estas situaciones de no respetar las sanas distancias. Y pues bueno, llegó a nuestras vidas las palabras de aislamiento, encierro, medidas de prevención, llegó la sanitización de todo, limpiar objetos, limpiar casas, limpiar zapatos, el home office, muchos trabajos que se pudieron desarrollar en su casa, llévate tu computadora, tu trabajo a tu casa, las clases en línea, la escuela, los niños, para que evitemos esa convivencia en porcentajes de personas en lugares cerrados, lo sabemos, cerraron conciertos, cerraron teatros, restaurantes, todo eso que nos trajo la pandemia para ponernos contener y mantenernos encerrados. Sin embargo, pues con las economías que tenemos actualmente, el mundo entero, no solamente en nuestro país, pues digamos que solamente en una parte pudo haberse contenido, pero tristemente no podemos llevarlo más adelante para que no tengamos repercusiones económicas a futuro. Obviamente también vienen las repercusiones mentales, porque el ser humano necesita convivir, necesita ambientarse, necesita salir, convivir, para que también así no se enferme tanto de enfermedades mentales como enfermedades de salud. Y pues bueno, tuvimos que ponerle un alto al coronavirus en esta parte. ¿Quiénes van a ser las personas más vulnerables? Pues las personas vulnerables van a ser principalmente la gente más débil, la gente que tenga hipertensión. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que tengan problemas con las presiones altas, con la hipertensión? Ahora, súmale a eso las personas que fuman. Sabemos perfectamente que el tabaquismo no tiene ningún aporte benéfico en nuestras vidas. El tabaco prácticamente se asocia a miles de enfermedades y es el principal causante de todos los cánceres que hay.
Entonces, el tabaquismo no tiene ningún efecto beneficioso y al contrario, todas las sustancias que contiene pues van a traer muchísimas más consecuencias negativas a nuestra salud. Ahora, la obesidad también nos va a traer un grave problema de salud, no solamente para COVID, sino para tener las enfermedades cardiovasculares que están matando principalmente al ser humano, que son las primeras causas de muerte en México y en el mundo, y que la mayoría de nosotros tenemos esa obesidad, que muchos pudieran pensar que el estar gordito es estar sano, pero no, la obesidad es un proceso inflamatorio y es una enfermedad que va a desencadenar otras enfermedades a futuro. Y pues bueno, la diabetes, ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas que tienen diabetes? Yo simplemente en la consulta, el 80% de mi consulta son personas con diabetes, hipertensión y obesas. Entonces, es un problema serio de salud, es una pandemia que tenemos que la verdad es que no la hemos querido ver o no darle la importancia necesaria solamente cuando ya tenemos pacientes con hipertensión o pacientes con diabetes, es cuando nos ponemos a pensar qué tenemos que hacer con estos pacientes. Sin embargo, la clave principal es en el manejo de la obesidad, en cuidar esos hábitos alimenticios con toda la bomba de alimentos que tenemos alrededor, porque todavía tenemos buenas formas de alimentarnos para poder tener en equilibrio esta situación, ¿no? Y ser menos vulnerables. La pandemia de COVID a año y medio nos ha enseñado que muchas veces no es necesario que tú tengas hipertensión o diabetes para complicarte con casos de COVID. Simplemente el estar gordito te complica mucho más que tener estas enfermedades. ¿Y por qué te lo digo? Porque todos somos vulnerables ante este virus, ante esta infección de COVID-19. Tanto los adultos mayores, los abuelitos, los papás de 50, 60, no respeta la verdad ningún tipo ni de género, ni de edad, ni siquiera los animales. Se han reportado casos en algunas partes del país donde tuvieron que sacrificar hurones porque tenían COVID y que podía ser transmisible a los seres humanos o al revés, que fue transmisible de los seres humanos hacia los animales, porque recordemos que el virus del coronavirus se originó principalmente en un murciélago y por medio de la zoonosis, pues se transmitió de manera natural del murciélago al ser humano, como pasa en muchísimos virus, como pasa en muchísimas enfermedades. Entonces, esto nos trajo a que todos somos vulnerables. ¿Y quién es más? Pues la población juvenil. Lo acabamos de ver con esta tercera ola, donde obviamente desde el inicio de COVID siempre ha habido jóvenes y niños infectados por este virus. Pero como las vacunaciones empezaron en adultos mayores y en adultos sí, en adultos mayores de 60 y más, pues poco a poco el virus, como va a ir infectando al más resto de la población, pues la población que está más activa laboralmente, que va a la escuela, que sale a las fiestas, que se distrae, pues son los adultos jóvenes y los adolescentes, que a su vez, pues estos virus los llevan a su casa y así va haciéndose el círculo, ¿no? Entonces todos somos vulnerables, debemos de estar conscientes de eso, de que no importa que estemos sanos, que estemos enfermos, que tengamos ciertas protecciones o que digamos, no, pues a mí no me va a pasar, pues ¿qué crees? Que sí nos está pasando y a todos nos está haciendo vulnerables este COVID-19 ante la infección. Porque en la segunda y tercera ola, pues se puso el boom de que los niños están muriendo por el COVID y esto ha sucedido desde inicios de la pandemia. Obviamente, pues los casos se fueron aumentando porque pues los niños son los que no se han vacunado actualmente. Pero bueno, debemos de tomar conciencia de que todos somos vulnerables y te lo digo, yo en la consulta veo pacientes inclusive con diabetes, hipertensión, adultos mayores que estuvieron hospitalizados con menores complicaciones o secuelas que algún adulto o algún paciente joven que la verdad estuvo en su casa o que estuvo hospitalizado en el mismo tiempo, pero con menores comorbilidades y pues la verdad les fue mucho mejor al adulto mayor que al joven. Pero bueno. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales? Se los voy a decir así de forma muy burda, por decirlo así, muy simple, porque pues ya sabemos y lo hemos escuchado en todas las redes y en todos lados, los síntomas principales de COVID, pues ante las variantes también van cambiando, porque al inicio pues era fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, el malestar general, ¿no? El dolor de cabeza, obviamente la anosmia y la geusia, que es el perder el olfato, el perder el gusto, pues eran como las características principales de COVID-19 al inicio de la pandemia. Obviamente después fueron variando apariciones con diarrea, fueron apareciendo como actualmente la nueva variante, la Delta, pues es rinorrea, o sea que te escurre la nariz como si fuera un resfriado común, y eso es lo que va como modificándose con el virus. A final de cuentas sigue siendo respiratorio, ¿no? Algunos con tos seca, algunos con tos con flemas, muchos de ellos pues con fatiga, el cansancio, dolores de cabeza, dolores de cuerpo,
que se puede confundir con otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo influenza, y ahorita que viene la temporada invernal, pues va a estar en conjunto otra vez, debemos de tenerlo en cuenta, que pues también pueden parecer síntomas de coronavirus, pero a la vez pueden ser síntomas de influenza, y en zonas tropicales, la fiebre, el dolor de cuerpo, pues puede ser condicionado a enfermedades por dengue. Uh-huh. Y están los asintomáticos, que la verdad ellos pues son un peligro latente, no sabemos si están o no están infectados, si tienen o no tienen un síntoma, ellos simplemente son portadores del virus y pudieran no tenerlo jamás y estar contaminando a todo mundo. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos nuestras medidas de seguridad y de higiene alrededor de nosotros hasta que podamos salir de esta pandemia, ¿ok? Y bueno, les voy a platicar de la cronología del COVID y por qué ha sido tan difícil el controlarlo o el mantener esta pandemia o estas condiciones de cuidado, de aislamiento, de si me infecté, no me infecté. Pues bueno, si tú estuviste expuesto al COVID, debes de ponerte en cuarentena por 14 días. Quiere decir que si tú, por ejemplo, en el día 0 estuviste en contacto con algún paciente COVID de forma estrecha, de cualquiera de las formas, ¿no? Saludaste, platicaste, estuviste con él, es tu novio, tu novia, en fin, y tú no lo sabes, pues no vas a saber que estuviste expuesto. Pero si estás consciente de que esa persona tiene COVID, pues te conviertes en un portador, pero en el día 0 solamente estuviste expuesto. En el día 5 tú dices, estuve en contacto con pacientes con COVID o personas con COVID. Me hice la prueba y salió negativa. Perfecto, por eso las pruebas negativas no deben de ser, son confiables, sí, pero no debemos de tener tanta seguridad ante ellos, siempre tomar las medidas de seguridad y de aislamiento ante las dudas. ¿Por qué? Porque pues resulta que en el día 8 tú crees que no tienes COVID, te vas a reuniones, asistes a todos lados y estuviste contagioso 48 horas antes de tener los síntomas. Por eso el umbral es de 2 a 14 días para que te pongas en aislamiento por casos sospechosos. Obviamente después cuando te da la infección de COVID, igual son por 14 días. Entonces tú llegas al día 10 y ¿qué crees? Resultaste sintomático y diste positivo a COVID. Por eso muchos pacientes que van a los test respiratorios y dicen, no, pues es que estuve en contacto con un paciente COVID, pero afortunadamente me hice la prueba y salí negativo. Pues buenas ya sus actividades. Pero resulta que al segundo, al tercer, al siguiente día, al segundo día que fueron a hacerse la prueba, resultan positivos y hay que aislarse, ¿no? Pero durante esos días, pues la verdad es que tuvieron que infectar a otras personas y así se va haciendo la cadenita de contagios. Obviamente, pues en el día 14, si ha estado en cuarentena, pues no contagiaba a sus seres queridos en la reunión, ¿no? Eso es lo que hubiera sucedido. Entonces, muy importante ser conscientes, ser responsables de que podamos estar contagiando a demás personas. Y pues cómo nos va a ayudar con esto, no estar haciéndonos pruebas también, porque no se vale el estar diciendo tal vez sí, tal vez no, porque creamos un problema emocional, un conflicto mental de estar siempre pensando tendré, no tendré, estaré, y es una angustia que nos va a causar problemas de ansiedad posteriores innecesarios. Solamente responsabilizarnos, usar nuestro cubrebocas para protegernos. Uh-huh. Y pues bueno, ¿cuáles son las complicaciones de COVID? Pues vamos aprendiendo y a conociendo este virus poco a poco conforme va pasando el tiempo. Y sabemos que a pesar de que es un virus respiratorio y que nos va a dar neumonía por COVID, pues también podemos tener otras repercusiones en nuestros órganos, ¿no? Entonces, muy importante, casos de COVID leve, que pues se vayan desarrollando solamente con la infección de COVID o neumonías por COVID, pueden afectar nuestro cerebro. ¿Qué podemos tener? Migrañas, convulsiones, casos de meningitis, inclusive en los ojos, pues principalmente conjuntivitis. Recordemos que en Wuhan el primer doctor que descubrió COVID fue un oftalmólogo y fue principalmente por una conjuntivitis que tenía el paciente y de ahí diagnosticó y detectó la presencia de COVID. También ha tenido repercusiones a nivel de corazón, dándonos a los pacientes arritmias, taquicardias, infartos inclusive, anginas de pecho que nos ha dejado como consecuencias las infecciones por COVID. Y esto puede ser durante la etapa de infección o posterior a sus secuelas. Los pulmones, pues obviamente nos va a faltar la falta de oxígeno y la neumonía. O, aunque tú no desatures, tu pulmón acumula secreciones por la infección de COVID y eso causa el dolor de pecho, el dolor de espalda, el no poder respirar profundamente porque se inflama ese pulmón por toda la tormenta de citocinas que presenta y nos va a dar esa sintomatología que da COVID.
El hígado, muchos pacientes que han tenido COVID se han tenido que hacer controles de hipertensión, de colesterol, de triglicéridos, de un perfil hepático, porque pues se ha encontrado que se han elevado esos valores, esa situación de colesterol y triglicéridos, que recordemos que si tenemos malos hábitos alimenticios podemos generar un hígado graso, y del hígado graso puede llevarnos a una cirrosis, porque la cirrosis no solamente es alcohólica, sino también puede ser por un problema de hígado graso. Entonces se ha visto esto en pacientes con COVID. En cuestiones circulatorias, pues ya sabemos, la famosa formación de coágulos, inclusive por las vacunas, es más real que la formación de coágulos sea secundario a la misma propia infección por COVID, por las alteraciones que tiene en la circulación y la formación de trombos y las alteraciones en las coagulaciones, que por las vacunas. Pero bueno, ese es otro tema. Y en las cuestiones digestivas, ¿cuántos han empezado con náuseas, con vómitos, con las diarreas, cuestiones abdominales? Eso también son cuestiones de síntomas por COVID, o inclusive en muchos casos complicaciones. He tenido pacientes que tienen secuelas digestivas, diarreas o dolores estomacales ya crónicos que no tenían antes, y después de la infección por COVID los han presentado. Erupciones de la piel. Hubo un tiempo que se manejó una versión de COVID dermatológica, donde pacientes que tenían problemas de el problema respiratorio de siempre, pero con aparición de erupciones en la piel. En zonas endémicas era un poco difícil porque se confundía con un rash por alguna enfermedad, ¿no? Y también se han presentado casos de COVID con estos pacientes. Obviamente el sistema inmunológico disminuye totalmente, le digo, por esta tormenta de citocinas, que muchas veces es demasiada la inflamación que produce nuestro cuerpo. No sabemos qué tan susceptible sea nuestro cuerpo ante esa respuesta, y en muchos de los casos los pacientes salen liberados, salen como si nada, y en los otros casos pues los lleva hasta el desenlace de la muerte, tristemente. Y pues bueno, las medidas de COVID, pues tenemos que hacer el periodo de aislamiento de 14 días. En pacientes de moderado a grave, se considera que pueden ser hasta 21 días el aislamiento por COVID, porque el virus se sigue replicando en este tipo de pacientes, no en todos, solamente. ¿Cuáles son los leves? Los que están en casita, los que tienen nada más un poquito de hemolisis los primeros 4 días, 5 días, y se acabó, ya solamente son los 14 días de aislamiento y el virus prácticamente sale de su organismo. Pero los pacientes con un virus moderado a grave, se tiene contemplado que sean hasta 21 días los que deben de estar aislados. No es necesario realizar pruebas nuevamente posteriores a la infección por COVID, porque se da mucho de que en trabajos, en cuestiones laborales, están pidiendo estas pruebas de COVID para poderte darte alta. No, en muchos casos pues, no es necesaria, simplemente el virus se inactiva. ¿Por qué? Porque a veces con estas pruebas pueden salir todavía restos de presencia de COVID, pero no quiere decir que tengas el virus. No, o sea, no quiere decir que tu infección esté latente, sino solamente se queda el virus de memoria en estas pruebas. Ajá. ¿Cuáles son las secuelas que tenemos principalmente con COVID? Pues según los CDC, las más comunes pues van a ser la fatiga, el dolor la dificultad para respirar, tos de manera crónica, puede ser seca, puede ser con flemas, el dolor con las articulaciones, el dolor de pecho. Tengo pacientes que dicen que les duele todavía las articulaciones, les duele el pecho, les duele la espalda, posteriormente hasta casi 3, 6 meses, casi el año después de que ya les dio infección por COVID. Obviamente estas secuelas van a variar de persona a persona. ¿Cuáles son las menos comunes? Pues la dificultad para pensar. La verdad es que COVID te deja con muchísimas secuelas a nivel de memoria, a nivel de palabras, te deja con dislexia que invierte las palabras, te deja con la cuestión de qué estaba diciendo, pierdes un poquito el hilo y la noción, pero aparte de otras causas, por ejemplo el estrés, algunas enfermedades que puedan tener esto, COVID viene como que las altera, como que las acelera. El dolor muscular, dolor de cabeza, gente que no padecía migrañas, les está presentando, y los latidos rápidos, o sea, a veces nos deja ansiedad. Entonces esa ansiedad lo que va a provocar es que sentamos que nuestro pecho late,
Y igual la taquicardia sinusal que nos deja, también es una parte de secuelas que se van a ir pasando con vamos aprendiendo si estas secuelas se quitan con el paso del tiempo, no sabemos en cuánto, o se quedan de manera permanente. Las más graves pues son afecciones a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel dermatológico, neurológico, inclusive psiquiátrico. De por sí ya se contemplaba a la depresión como una enfermedad de discapacidad para el 2020, pues con COVID, el encierro y todas las situaciones que nos trae el propio virus, pues yo creo que se va a ir en aumento. Y pues les digo, las infecciones las secuelas pueden ser a corto plazo, hasta un año, esto vamos aprendiéndolos, y muchas de ellas solamente van a tener tratamientos por el periodo en el que se estén presentando, o también vamos a aprender si van a requerir tratamiento de por vida. Y pues bueno, parte de nuestra vida, de nuestro entorno, ya nos hemos hecho a la idea y a la tarea de que a donde quiera que vayamos nos van a tomar la temperatura con ese termómetro infrarrojo que al principio de la pandemia, ahorita ya como que se han olvidado un poquito, pero también ya no le toman la suficiente importancia, y sinceramente es en cierta forma importante que nos estén tomando la temperatura a donde quiera que vayamos, pero recordemos que puedes no tener fiebre y seguir siendo infectante ante COVID. ¿Por qué? Porque en muchos casos leves la fiebre solamente dura al primero al tercer día, y pues eso lo que va a hacer es solamente detectar que no tengas fiebre, pero no te va a decir si tienes o no tienes coronavirus. Entonces tú puedes ir, si no tienes una responsabilidad contigo mismo y con la sociedad, al restaurante para que te vayas a distraer un ratito porque no quisiste respetar tu aislamiento, y pues tienes COVID. Y eso va a hacer que expongas a las demás personas. Entonces, no te roban la memoria, no te matan las neuronas, es luz infrarroja, que inclusive anteriormente los celulares, no sé si se acuerdan que antes se compartían datos por luz infrarroja, entonces prácticamente algo similar. El uso del oxímetro también se ha vuelto parte de nuestra vida. Yo platicando con unos pacientes les digo que prácticamente el kit de diagnóstico que debemos de tener todos en nuestra casa como botiquín es el de la toma de la presión, el de la toma de la glucosa, el de la toma del oxímetro, ¿no? Porque por si me da la saturación de silenciosa por COVID, por si ya me hipotensé, me hipertensé, se me subió el azúcar, entonces prácticamente va a ser monitorización continua de cajón para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Aparte, pues también se levantó toda la leyenda urbana con este oxímetro, porque pues era el lector de huellas digitales, que robábamos las tarjetas de los pacientes y demás, ¿no? Y todo ese tipo de historias y leyendas urbanas que tratan de contradecir o tratar de a la gente, tratarla de dejar un poquito como distraída, ¿no? Y pues que nos va a llevar esto a las pruebas de COVID tan hermosas que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que debemos de cuidarnos más bien, porque yo creo que ninguno quiere pasar por este tipo de pruebas, ¿no? El que te pongan el hisopo de una forma que pues no es muy agradable, el cuerpo por sí mismo lo rechaza, obviamente la nariz no quiere que entre nada ahí, pues obviamente se incomoda, se enoja, y pues es ese tipo de reacción que nos desagrada mucho, ¿no? Entonces debemos de cuidarlo con eso, porque también pues va a ser parte de nuestra vida, ¿no? El uso de realizarnos una prueba de COVID cada que nos lo requieran, porque COVID llegó con nosotros para quedarse, porque así se quedan las pandemias, de 3 a 5 años, y pues vamos a ver si hasta por 20 años o más, que es lo que normalmente se quedan estos virus con nosotros. Y pues bueno, el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento por COVID? Pues hay muchísima literatura, muchísimas cosas, y hasta la fecha no tenemos un solo medicamento que esté 100% indicado para el tratamiento de la COVID. Solamente son tratamientos sintomáticos. Esto va a depender de cada caso. Es súper importante que no se automediquen. Siempre estén con un profesional de la salud, porque han estado modificándose desde el inicio de la pandemia hasta actualmente en todos los manejos. Lo que sí sabemos prácticamente es el uso de paracetamol. ¿El paracetamol para qué? Para ayudarnos a mejorar ese malestar general y esa fiebre que nos puede llegar a causar. No más, porque la verdad es que no sabemos. El uso de otros medicamentos como esteroides, inclusive antibióticos que no tienen sentido de utilizarse ante un virus, o antiparasitarios que no tienen sentido ante un virus, pues son como que temas de conversaciones un poco controversiales, pero en este caso solamente en casos leves, domicilio, aislamiento, 14 días, vigilar sus signos vitales, quiere decir que
Si tú no tienes diabetes o hipertensión, pues checar nada más tu saturación de oxígeno. 3 veces al día es lo que se recomienda para que también no estemos pegados al oxímetro y al oxímetro y al oxímetro, porque eso va a ser un ciclo que nos va a provocar un poco de ansiedad, ¿no? Y más que nada, llevar una buena dieta, alimentarnos con lo que tengamos, con lo que podamos y mantenernos hidratados, muy, muy hidratados, la verdad. En casos moderados, pues está a contemplar el uso de oxígeno dependiendo de la saturación, dependiendo de la indicación médica. Seguimos con los tratamientos sintomáticos. El tratar alguna aparición de algunas complicaciones por la infección por COVID, igualmente vigilar signos, dieta, hidratación. En los casos más graves, pues estos van a requerir una atención hospitalaria, igual tratamientos sintomáticos ante las necesidades que tenga, el uso de medicamentos que pueden venir desde lo más leve hasta lo más crítico, y en muchos casos el uso de la oxigenación o el uso de los ventiladores. Muy famosos que tenemos, de que decían que si vamos al hospital nos van a poner un ventilador y pues de ahí no vamos a salir, ¿no? Sabemos que es una atención de manejo de paciente crítico y el hecho de que tengas un ventilador pues no significa que puedas fallecer, sino es para un mejor manejo. Las estadísticas pues sí, no son muy alentadoras, pero es para darte un mejor manejo y darte una alternativa para que podamos ayudarte como profesionales de la salud para salir de esta situación de COVID-19. Pues bueno, ¿a nosotros qué nos queda hacer de manera preventiva? Vamos a hacer nuestras medidas de prevención. Ya sabemos que nuestro alcohol gel debe de ser arriba del 70% de alcohol para que nos ayude a eliminar los virus, las bacterias que tengamos dentro de nuestra superficie de nuestras manos. Y lo que hace más que nada es fijar las bacterias ahí, que no se estén propagando por todos lados. Lo más ideal es hacernos el lavado de manos y para poder usar agua y jabón y tener nuestras manos siempre limpias, ¿ok? Porque hay alcoholes gel que, si se han dado cuenta, están un poquito más pegostiosos, no se barre muy bien, es un poquito ahí de calidades, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros busquemos siempre un alcohol arriba del 70% para mantener nuestras manos limpias cuando no tengamos la opción de lavado de manos. La sana distancia, no realizar visitas, el también no saludar de mano, ¿no? Yo ahorita porque muchas veces nos estamos rascando la nariz, hacemos esto no se debe de hacer, perdonen, disculpen. Entonces lo que debemos de hacer es utilizar siempre el ángulo del antebrazo. El ángulo del antebrazo es lo que siempre tenemos que usar porque es nuestro estornudo de etiqueta. Es algo que también debemos de utilizar siempre como medidas de precaución. Y si yo hago esto, pues utilizar mi alcohol gel para limpiar mis manos. Siempre posteriormente a sonarlos en la nariz, a tocarnos la cara, debemos de utilizar, si no tenemos lavado de manos, utilizar el alcohol. Bueno, les voy a enseñar la técnica de lavado de manos. El lavado de manos es algo que llevamos el personal de la salud siempre para todo tipo de atención con o sin COVID. Y tenemos 2 tiempos. El tiempo del agua, de agua con jabón, se maneja de 40 a 60 segundos. Pues vamos a ver, primero pues ponemos nuestro jaboncito en la palma de nuestras manos. Después vamos a tocar entre nuestros dedos. Luego en la parte de atrás vamos a frotar siempre de atrás hacia adelante, haciendo esto, porque si hacemos esto barremos las bacterias. Pues de atrás hacia adelante haciendo esto y a su vez con la otra mano. Y el pulgar vamos a hacer como si hiciéramos una ruedita. A ver, déjame ver, me ubico con esta, una ruedita y hacemos esto. Como que jalamos el dedo, lo giramos y lo jalamos. Y después, pues vamos a lavar nuestras uñas. Con nuestras uñas vamos a agarrar y hacer esto. Así. Ok, bueno, así. Y luego nuestras uñitas aquí. Nuestros nudillos, esto es para limpiar nuestros nudillos, perdón. Nuestros nudillos, acá. Es así. Acá está el lavado de manos. Y eso que lo hago todos los días. Quitar las uñas. Ok. Y en algunas técnicas se puede utilizar la lavado de la muñeca. Y enjuagar. Y secarnos, y no sacarnos así sacudiendo, porque pues si no nos vamos a contaminar otra vez. Y a su vez, la misma técnica con el alcohol gel, pero de 20 a 30 segundos, ¿ok? ¿Cuál es el uso del cubrebocas?
El uso del cubrebocas debe de ser colocado de forma correcta y muchos vemos que lo utilizamos debajo de la barbilla, otros por debajo de la nariz, otros por la parte de arriba de la frente. Hay gente que pues he visto pocas personas, pero se lo colocan en esta parte y pues la forma correcta es que cubra tanto nariz como boca. Entonces aquí pues debemos de colocarnos nuestro cubrebocas siempre con las orejitas. Son más prácticos porque hay unos que tienes que pasar por encima de la cabeza, pero la mayoría que venden ahora pues son con las orejitas, ¿no? Y vamos a ponernos nuestro cubrebocas. Después de colocarlo, de que lo ajustemos, lo tenemos que ajustar de la nariz, la boca, colocarnos nuestro alcohol gel y ya poder tocar las demás superficies, ¿no? Y les digo, si se nos da el estornudo de etiqueta, así cubriéndonos con el codo para que evitemos alguna contaminación. No se vale el ponerse el cubrebocas, estarlo agarrando, estarlo jalando, porque eso es una contaminación que hacemos, ¿no? Contaminamos nuestras manos. También anteriormente se decía que COVID se pasaba por superficies, si llega a suceder, pero los casos son muy pequeños. Más que nada son por cuestiones respiratorias en lugares muy cerrados. Sabemos que existen muchos tipos de cubrebocas. De estos, pues tenemos una alta gama, ya inclusive podemos hacer una pasarela de modas con todos los cubrebocas que existen, desde el más básico y sencillo hasta el más sofisticado. Aquí les puse algunos de los modelos. Y pues voy a hablar de los más usados, ¿no? El triple capa o el cubrebocas quirúrgico, va a tener 3 capas, tiene un termosellado y tiene un ajuste nasal. Actualmente ya tienen un alambrito que puedes ver en la parte de aquí arriba y que se ajusta a tu nariz. Es importante, digo, colocártelo a la altura de tu nariz y boca, y importante el estirarlo por los lados. Siempre se debe estirar por los lados para ajustar a tu nariz. ¿Por qué? Porque el termosellado que tiene la tela nos va a permitir que embone perfectamente a nuestro rostro. ¿Por qué? Porque no sirve si tiene algunos espacios abiertos a los lados. Muchas veces hay personas que les quedan grandes los cubrebocas, entonces les hacen unos dobleces. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo deben de utilizar correctamente el cubrebocas. Entonces siempre, aunque ustedes hablen, deben de estar, si está bien colocado, no tiene por qué bajarse ese cubrebocas. Para eso tiene el ajuste nasal. Si tú lo colocas y se llega a bajar, está mal colocado. Entonces recordemos que artículo de protección mal colocado tiene mal funcionamiento. Esto aplica tanto para cubrebocas como para condones y demás cosas, ¿sale? Protección ante todo. El KN95 es otro tipo de cubrebocas que se utiliza. Filtra el 95% de las partículas. El otro cubrebocas triple capa también protege arriba del 90%, pero las efectividades también cuentan mucho. El cubrebocas triple capa tiene un uso aproximadamente de 4 a 6 horas. No puedes utilizarlo más de tiempo y se desecha. El KN95 tiene un poquito más de efectividad y mucho más tiempo de uso. Tiene 5 capas y estos van a ayudar a absorber la humedad y el polvo. Es muy importante colocárselo de igual forma con las orejitas a los lados, el alambrito por la parte de arriba, porque luego me ha tocado ver pacientes que lo tienen abajo, entonces no está bien colocado, porque tiene que hacer ese sello, ese embone que justamente al ajuste de la cara. Y este cubrebocas tiene una utilidad de 8 horas, inclusive mucho más tiempo, 24 horas. Lo más recomendable es utilizarlo por 8 horas. Si se mojan, no sirven de nada. Entonces, si en algún momento le están desinfectando y poniéndole cosas encima del cubrebocas, ese cubrebocas ya no sirve. ¿Por qué? Porque pierde la porosidad de que tiene la tela. Entonces, va a permitir el paso de las partículas y baja la eficiencia del uso de este cubrebocas, ¿no? Entonces, por eso es importante el sabernos colocar y que embone perfectamente a nuestro rostro, porque también estos, pues sí es un poquito más difícil respirar que el triple capa, y pues mucha gente lo usa flojo, bailotea y demás, ¿no? El KN94, que es una marca coreana de Corea del Norte, es un cubrebocas un poquito más práctico, ¿no? Por su anatomía que tiene, es más práctico que el KN95. Filtra el 94% de las partículas, tiene 4 capas y tiene un ajuste mucho más completo. Igual que el KN95, tiene un alambrito en la parte de arriba y se ajusta totalmente a tu cara. Al momento, ¿tú cómo vas a saber que estos cubrebocas sellan perfectamente? Cuando tú, al hablar, haga este efecto de que succiona. Yo tenía un cubrebocas, pero bueno, hasta se me olvidó. Entonces, hace ese efecto de succión, quiere decir que está bien puesto.
¿sí? Si no hace ese efecto como de chuparse, no funciona el cubrebocas. El N95, pues es el más utilizado por el profesionales de la salud. Este tiene un 95% de filtración de partículas y tiene 4 capas de filtración. Lo utilizamos principalmente los profesionales de la salud. Existe el no médico y el médico. E igual, pueden ser como el KN95 de telita flexible con su alambrito, o puede ser como tipo coraza, como tipo concha. Es un poquito más difícil de respirar pero tiene el mismo efecto igual como de sellado. ¿Por qué? Porque el virus respiratorio entra por los espacios. Entonces, esto va a disminuir y filtrar las partículas. Por eso es muy importante que lo utilicemos. Y existen otro tipo de mascarillas, les digo, hay muchísimas en el mercado, y inclusive algunas que ni siquiera son para COVID. Por ejemplo, esas mascarillas famosas transparentes para que podamos ver el rostro y no perdamos nuestra belleza, para que nos puedan ver. La verdad es que no sirven de nada, solamente es estética y uso de un plástico innecesario sobre nuestro rostro, porque no tiene ese efecto de sellado. Entonces, hemos visto, me ha tocado ver personas que inclusive usan como el de la chica que es como de cocinero. Esto lo utilizan los cocineros para evitar que al hablar salpiquen o escupan dentro de la comida, pero pues no tienen ningún sello. Entonces ellos hablan y pues todas las partículas suspendidas se extienden alrededor de ellos, ¿no? Las famosas cubrebocas de válvula. Las válvulas son muy prácticas para mejorar la respiración. Sin embargo, o sea, sí son útiles, pero son inútiles ante los pacientes de COVID. Porque si yo no tengo COVID y estoy con esta mascarilla, pues yo me protejo ante el mundo. Pero si en algún momento yo soy un portador y no lo sé o soy asintomático, estoy distribuyendo mi virus a todo mundo. Entonces es como si yo no trajera nada. Ahora, los cubrebocas de tela son efectivos, sí, siempre y cuando tengan una triple capa súper gruesa y que no permita mucho la filtración de partículas. Algunos de ellos tienen filtros especiales, como los KN, para que filtren esas partículas siendo de tela y son lavables, ¿no? Pero si no tenemos eso, y queremos utilizar nuestros cubrebocas glamorosos de tela bonitos que combinen con nuestra ropa, lo que podemos usar y lo más recomendable es usarlos en el orden, el cubrebocas de triple capa y encima nuestro cubreboca de tela. Así aumenta la protección de las partículas. El otro es el cubrebocas de neopreno. Ese no sirve para nada, es igual que uno de tela, entonces no filtra partículas en nada, solamente es ligero y práctico, pero eso y nada, mejor un triple capa, que es mucho más económico y más accesible. Tenemos las mascarillas de los filtros de gas. Estos funcionan casi igual que los de las mascarillas, pero eso los utilizan los profesionales de la salud, que prácticamente pues ellos están solamente con los pacientes de COVID y pues no están como que dispersando virus, y aumenta muchísimo su filtración. Además que también se utiliza para protección de otros polvos y otros gases, y tienen filtros especiales que se deben de utilizar. No todos los filtros que traen estas mascarillas son ideales para las áreas o para los pacientes con COVID. Tienen unos filtros especiales. Y pues bueno, aquí ya les doy el tip de cómo deben de anudar esos cubrebocas triple capa, que les digo es mucho más prácticos, más respirables, son efectivos, son muy buenos, siempre y cuando los sepamos utilizar. Entonces, vamos a anudar las bandas a las orejas, porque les digo, he visto personas que ajustan y les queda así como aquí un triangulito, y pues prácticamente aquí queda un espacio donde se mete todo el aire del cubrebocas y pues permite las partículas tanto que salgan de uno como respirar las de los demás. Entonces, si hacen eso, va a quedar como una pequeña maquita en el cubrebocas y se va a ajustar mucho mejor. Pruébenlo y después me dicen su experiencia, ¿sale? Y pues bueno, ay, no se ve mi presentación. Entonces va a permitir, aquí están las mascarillas con respirador, de cómo permite la salida de las partículas y los vapores a través de ella. Entonces, pues, les digo, no es lo más recomendable utilizarlas, tratemos de evitar lo más que se pueda. Y las mascarillas N95 sin válvula de exhalación, pues va a tener que no permite ni la salida ni el ingreso de las partículas. Ahora, si tienes un cubrebocas con válvula, te recomiendo que le pongas encima un triple capa. Y hablando de eso, hay personas que utilizan dos cubrebocas, el cubrebocas de triple capa y el de NKN95 o el KF, y utilizan primero el triple capa y después el KN o el KF. El KN y el KF, como les digo, tienen una mejor efectividad, y por la misma anatomía y de lo que está hecho, tiene que hacer ese sellado. Si nosotros le ponemos un triple capa encima y luego el KF, rompemos ese sellado.
Entonces, lo ideal, y si quieren utilizarlo para proteger mejor sus cubrebocas KF, porque todos los virus caen en la parte superior, ponerse un triple capa, perdón, ponerse el KF primero o el KN y luego ponerse un triple capa encima de él y ya, con eso quedan perfectamente bien protegidos. Y como les digo, lo importante de los cubrebocas es el sellado. Entonces, este sellado lo utilizamos los profesionales de la salud. Por eso, estas marcas de guerra que tienen todos ellos en sus rostros, de cómo los lastima el equipo de protección el día al día en los pacientes de COVID, es por eso, porque sabemos perfectamente que debemos de estar protegidos ante esta situación y pues respetar los sellados, que es lo que nos va a ayudar a proteger nuestra vida y la de los demás que nos rodean. Porque pues tenemos, les digo, tristemente en nuestra sociedad personas que utilizan mal el cubrebocas. Y les digo, es importante el orientar, el decir, el enseñar a las personas a utilizarlos de forma correcta. ¿No? Me toca inclusive que dentro de la consulta se quitan el cubrebocas para hablarme. Otro beneficio que tiene el cubrebocas es que también nos ha ayudado a cubrir varias imperfecciones que pudiéramos tener, ¿no? Que los barritos, que los dientes, que el mal aliento, que los memes, y yo me acuerdo de todas esas cosas, ¿no? Entonces, mucha gente me tocó a mí en la calle usar el cubrebocas como la persona de la forma ancha, ¿no? Por lo largo y no por lo ancho, y usándolo así, y la verdad le decía, disculpa, tu cubrebocas te lo puedes acomodar de mejor manera, ¿no? También el abrirnos a esa parte para ayudarnos a proteger a todos, ¿no? Entonces, pues sí, sinceramente, si no utilizamos las cosas como deben de ser, pues vamos a tener un ejemplo como el de abajo, ¿no? El utilizar nuestra ropa interior de forma inadecuada, pues no nos va a dar la forma correcta de uso y tampoco de modelarlo. Entonces, vamos a utilizar las cosas como deben de ser. Y pues bueno, ante esta guerra de pandemia del coronavirus viene la vacunación. ¿Por qué? Porque es la guerra del virus contra el ser humano y la supervivencia. Entonces hay que actuar con vacunas de emergencia. Y el hecho de que sean vacunas de emergencia no quiere decir que las vacunas sean malas o estén mal hechas o estén a la de, ay, ahí está la que se va. No, tienen años investigando los científicos encargados, virólogos de todo el mundo, virus, adelantándose a nuestro tiempo para poder darnos una mejor protección, estar innovando, estar descubriendo, todo eso hacen esas personas. Entonces, gracias a ellos tenemos diferentes variedades de vacunas. ¿Y por qué son de emergencia? Por la necesidad que tenemos de protegernos ante este virus que nos está queriendo aniquilar. Entonces, el mundo, los países se unieron, invirtieron, hicieron convenios para que pudieran todos demostrar esa tecnología, distribuir vacunas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a pegar a todos, no solamente a nuestro país, a sus países, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y China, y Rusia, que son los principales creadores de vacunas. No dijeron, ay, nada más quiero crear vacunas para que se salve mi gente. No, necesitamos del mundo entero, somos un país, un mundo, nos movemos, nos globalizamos y requerimos protegernos. Entonces vamos a hacer vacunas con lo que tenemos, vamos a sacarlo lo más rápido posible, por lo mismo de la rapidez del virus de estarse reproduciendo, de estarse dispersando, y las variantes. La carrera también de las vacunas, el virus, viene en la carrera contra las variantes. Lo importante de las vacunas es que todas nos van a proteger de la gravedad. ¿Por qué? No nos van, dicen el dilema, no nos protegen de los virus, nos va a dar coronavirus, sí, pero no es lo mismo a que te dé sin defensas a que te dé con defensas. Yo un ejemplo muy burdo que les pongo a mis pacientes es, imagínate que te llevan a un delincuente amarrado los policías y te dicen, este es el ratero fulano de tal que te hace tal cosa, te dice, te hace tal daño, tú sabes con qué atacarlo y ya, tú te das cuenta, te das la noción para que cuando el ratero se suelte, ande libre por la calle, tú que ya recibiste esa información, lo ves y dices, ya sé quién es, ya sé qué hace y ahorita me lo tundo, ¿no? A diferencia del que no llegó a la junta, nunca se enteró de quién era y pues cuando lo ve va a decir, pues este se ve extraño, a lo mejor algo trama, y el otro empieza a hacer sus desastres y el otro en lo que averigua qué es lo que hace, pues ya le dio una santa tunda el otro y entre los dos, ¿no? Entonces, así responde el sistema inmunológico de una manera muy burda. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? La que se puedan poner. Todas se ponen, la mayoría, en 2 dosis, algunas son de una sola dosis, y nos van a dar una inmunidad de protección que todavía estamos aprendiendo por cuánto tiempo nos protege, pero es importante que nos vacunemos. ¿Por qué? Porque cada paciente que se infecta, aunque tenga su vacuna, diluye el virus y el virus ya no se transmite de la misma forma ante los demás. Y como ejemplo, yo les digo, si las vacunas no funcionaran,
yo les pregunto, ¿cuándo han visto un niño con polio? Les digo, no es por nada, pero yo creo que el niño más chiquito tiene entre 35 y 40 años que tiene alguna secuela de polio. Sarampión no se ha visto en muchos años, a menos que sean extranjeros que no se han querido vacunar. La viruela, el niño más chiquito vacunado actualmente tiene yo creo que como 70 años. Entonces, ¿las vacunas sirven? Sí. ¿Cuánto tiempo duran las vacunaciones? El tiempo que duren las infecciones en el mundo, porque la polio y la viruela andan por ahí todavía haciendo de las suyas, pero como la mayoría de la población está vacunada, estamos protegidos y a veces ni sin pena ni gloria pasan y pues no nos hace nada, ¿sale? Y la carrera de las variantes, ya sabemos que las variantes empezaron que la sudafricana, que la inglesa, que no sé qué. Entonces, ya para que no estemos acusando a los países que nos dieron nuestras variantes, pues les pusimos nombres del alfabeto griego y pues tal vez lleguemos hasta el omega, ya vamos en la alfa, en la gamma, en la delta, en la beta y pues es parte de esto. La gente que se va infectando, el virus es un ser vivo, es un ser no vivo que entra a nuestro organismo y se va a duplicar. Entonces se va a ir replicando y replicando y replicando. Entonces, lo que va a pasar es que va a dar muchísimas variantes. Y actualmente, pues ya nos llegó la variante Mu, ¿no? La variante en esta semana nos dieron la noticia de que pues es una variante nueva y nos hace temblar, pero sinceramente es una nueva versión del coronavirus que debemos de atacar de la misma manera y tenerle el mismo cuidado y el mismo respeto que le tenemos actualmente, ¿no? Y algo que me faltó mencionar aquí es el hongo negro, y el hongo negro no es algo que sea nuevo, es algo que está inclusive en nuestra cocina, en la fruta, pero pues en pacientes inmunodeprimidos lo van a adquirir y pues se va a alojar en un lugar que está difícil de llegar, oscuro y húmedo, o sea, los pulmones. Y los hongos son los más resistentes a los tratamientos, entonces va a ser muy difícil de eliminarlos. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro sistema inmunológico y nuestras enfermedades. Y lo que les decía, las variantes. Entonces, si actuamos para reducir la propagación de COVID, podemos evitar que aparezcan nuevas variantes. Y aquí está en este dibujito muy bien explicado, donde tenemos al virus inicial, el primero, el origen del mal. Después de esto se empezó a replicar en los demás lugares. Obviamente, las personas que están en verde, ese puntito verdecito es la persona que se quedó en casa cuando se encontró mal. Y que creen, siguió las medidas de seguridad, de protección y todo lo que le dijeron al pie de la letra, y ya no se pudo repartir más ese virus y ahí se quedó. Pero ¿qué pasa con los desobedientes que andan en un lado o en un otro, o que simplemente pues les tocó la mala suerte porque tienen que trabajar en el sistema de salud o en algún lugar que sea dependiente de las economías? Pues va a seguir replicando esa situación de COVID hasta que vayan apareciendo más variantes y más variantes y más variantes, y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, por eso es importante que, a pesar de las vacunas, a pesar de los tratamientos que podamos tener, sigamos protegiéndonos, porque esto es una carrera larga y un camino largo que debemos de tener. Ajá. ¿Cuándo me debo de vacunar? Son de las preguntas que hacen. En cuanto se puede y se autorizan por las autoridades de salud. En cuanto nos digan, ya se pueden vacunar porque ya están autorizadas, aprobadas y estudiadas, adelante, vacúnense. Si tengan algunas enfermedades o condiciones vulnerables de salud, como ya les dije, las personas más vulnerables, vacúnense. Y cuando ya te dio COVID y dices, ¿cuándo me podré vacunar? Bueno, hasta 15 días posteriores después de no tener síntomas de infección por COVID. Aquí hay una como discrepancia y un poquito de caos por esta situación, porque algunos dicen, no, espérate un mes, o espérate 3 meses por la inmunidad, por el sistema inmunológico, en fin. Pero se tienen contemplado que sean hasta 15 días posteriores de infección por la COVID. ¿Cuándo no me debo de vacunar? Pues cuando se tenga fiebre. Una de las contraindicaciones para ponerse cualquier tipo de vacuna es que se tenga fiebre. Cuando se tenga una vacunación previa en menos de 30 días con alguna otra vacuna, también no te debes de vacunar. Si tienes alguna reacción alérgica a las sustancias de la vacuna que te causa alguna anafilaxia o, por ejemplo, la influenza, que son vacunas que, por ejemplo, por indicación médica no se pueden poner porque ya les hicieron alguna reacción o por alguna situación que los comprometa, que los tenga avalados por un personal de salud que les diga, no te puedes poner la vacuna solamente por eso. Y aquí les puse las sustancias, por ejemplo, el polietilenglicol, que es una de las sustancias que tienen la mayoría de las vacunas, sino todas las vacunas de COVID, es que tú seas alérgico a eso. Pues prácticamente es como incompatible con la vida y para que no te las pongas. Entonces no hay pretextos para no vacunarse. ¿Y qué debemos de hacer aparte de la vacunación? Pues prácticamente dormir bien, adecuado a nuestras horas, el alimentarnos bien, comer de manera saludable y balanceada, el utilizar las medidas de precaución. También debemos de hacer yoga, relajación y meditación,
porque la verdad es que les digo, toda esta situación de pandemia nos trae en jaque y pobrecito de nuestro cerebro. Estamos sufriendo con el trabajo, la casa, la vida y aparte tener que estar lidiando con el virus, la verdad es que no va a estar muy bien de manera saludable en nuestra mente. El hacer ejercicio, el mantenernos de manera activa, también va a ser algo que va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. Recordemos que tenemos que tener ejercicio para ponernos reforzar nuestro sistema. Y las vacunas, ya sé que a muchos no les gustan las vacunas porque les duelen, no les gustan las agujas, pero es parte de lo que tenemos que hacer en trabajo en equipo para que podamos salir, es empatía por este mundo y para que todos salgamos y podamos ya realizar nuestras actividades de manera ordinaria. Y pues bueno, otra cuestión importante es la alimentación. Y en COVID se manejan principalmente o importantemente vitaminas y minerales, específicamente la vitamina D. Se ha visto en casos, obviamente faltan artículos, faltan estudios, no hay una literatura muy específica donde nos diga que sí, es efectiva la vitamina D, pero se ha visto que pacientes con deficiencia de vitamina D son más susceptibles a infecciones por COVID. La síntesis de lípidos nos ayuda, la vitamina D nos va a ayudar a regular la tensión arterial, va a mejorar la hematopoiesis, regula el sistema inmunológico, nos va a ayudar a disminuir las resistencias de insulina, va a unir las uniones celulares porque esas células que nos protegen va a permitir que hagan esas conexiones celulares para que nos ayude a protegernos. ¿Cuáles son las dosis recomendadas? 400 unidades internacionales para los niños hasta por un año, 600 unidades para niños de un año a 70 años y para adultos mayores de 70 años hasta 800 unidades, ¿no? Y recordemos que también los ácidos grasos del omega 3 tienen vitamina D. Ajá. Los omega y el sol. Se recomienda que se tomen bañitos de sol, ya sabemos que son bañitos en las primeras resolanas de la mañana, como cuando ponemos a nuestros niños chiquitos cuando recién nacen al solecito, tenemos que solearnos unos 15 minutos sin exponernos a los rayos ultravioletas que nos pueden causar cáncer, porque algunos pues, de los dermatólogos te van a decir que no te asolies, ¿no? Pero tenemos que fijar esa vitamina D que consumimos con nuestros alimentos en una dieta balanceada y aparte con algunos suplementos que nos pueden ayudar. La vitamina C nos va a ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico porque este se encuentra disminuido en infecciones virales. Entonces, si estamos siendo susceptibles a infecciones por COVID, pues hay que tener una alimentación rica en vitamina C. ¿Esto por qué? Porque pues también va a ayudar a disminuir la actividad de los neutrófilos, que son las células inflamatorias que van a tener nuestro organismo. Entonces, si por COVID tenemos una carga de citocinas muy importante, con la vitamina C ayudamos a disminuir eso para que nuestro sistema inmunológico responda de mejor forma. Tenemos de 60 a 90 miligramos al día, el límite superior son 2000 miligramos al día, y eso de la vitamina, después hablamos de eso, pero es algo que no debemos de tener peligro, ¿no? Y utilizar también vitamina C de calidad que pueda ser disponible para nuestro organismo para que la podamos eliminar. Aparte, tener una defensa antioxidante y la vitamina C en dosis altas y ricas nos va a ayudar a producir colágeno. Y el colágeno que perdimos por COVID en nuestro sistema vascular y que nos ayuda a tener nuestras resistencias periféricas. También se recomienda el uso de consumos de probióticos. Hay un artículo de la UNAM, si gustan, no les puse las referencias, pero después si gustan se los comparto, donde se está comentando que el uso de probióticos nos está ayudando a mejorar nuestra microbiota intestinal, porque recordemos que es un órgano que solamente nos sirve de desecho, sino que también nos ayuda a reforzar ese sistema inmunológico para que tengamos esa permeabilidad intestinal y podamos defendernos. El omega 3 también es parte importante para disminuir la inflamación por el COVID, esa inflamación pulmonar. También hay artículos donde dicen que el omega 3 debe de ser indicado y debe ser consumido para los pacientes que tienen la COVID. El calcio, el zinc, que nos ayuda también para tener una permeabilidad y una mejor función pulmonar, que nos va a ayudar un poquito a la eliminación de secreciones. Entonces es muy bueno también el consumo de calcio, de zinc, y la vitamina C propiamente, ¿no? Para reforzar nuestro sistema inmunológico. Y pues bueno, yo les quiero platicar, porque pues como profesional de la salud, yo no estuve inmune o yo no soy exenta a contagiarme por COVID. Entonces les quiero presentar así muy rápidamente mi vida con COVID. Yo decidí hacer cambios de hábitos alimenticios y de calidad de vida en octubre del 2019. Yo estaba haciendo la residencia en ese tiempo. La verdad es que yo no me había dado la tarea de cuidarme como debería de ser, a pesar de ser una personal de cuidados de la salud. Mis cuerpos ya pedía gritos, un llamado de atención de luces para que pudiera yo cuidarme.
tanto de manera externa como de manera interna, y aparte también de manera mentalmente, ¿no? Entonces decidí hacer un cambio en 2019 de cambios de vida, decidí alimentarme, buscar suplementación también para ayudarme a complementar esa nutrición que yo decidí hacer, y pues aquí está mi foto del antes y el después de la suplementación. Y pues bueno, llegó el COVID y me llevó al pequeño estado de Campeche, perdón, de Campeche, yo vivo en Campeche, es que estuve viviendo un tiempo en Campeche, en Michoacán. Me fui a Michoacán, me mandaron allá a Tierra Caliente a hacer mi servicio social en el periodo de noviembre a marzo del 2020. Y pues allá me encontré al virus del COVID, ¿no? A pesar de todas mis medidas de precaución, mis cambios de hábitos y todo, pues allá me topó, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Pues me dio fiebre. Empecé con fiebre, la imagen que está del lado izquierdo de su pantalla, soy yo el primer día que empecé a manifestar fiebre, pero 3 días previos yo ya había tenido este dolor de cabeza, náuseas, inclusive vómito. Y ese día llegué y tenía fiebre, me sentía mal y se ve en mi semblante. Pero ¿qué creen? Yo seguía con mi suplementación, seguía con mi alimentación, me tomé algunos medicamentos, mi paracetamol para la fiebre, y pues me pusieron en aislamiento. Entonces esas fotografías son de yo en mi primer y segundo día de aislamiento, tratando de tener el mejor optimismo, porque pues ya sabía más o menos hacia dónde iba mi camino y todo lo que había leído y aparte lo que había visto, pues tenía que tener el ánimo, porque también eso cuenta mucho en los pacientes con COVID, el ánimo que deben de tener. Pues bueno, no tuve buena suerte y pues me hospitalizaron, ¿no? Empecé con desaturación, empecé con problemas respiratorios, decidieron trasladarme a un hospital, me hicieron estudios y decidieron que mi COVID era un COVID moderado a grave y decidieron hospitalizarme. Duré unos días hospitalizada y pues ahí está mi hermana, que acompañándome siempre en mi recuperación, y la verdad es que les puedo decir que sí, la verdad me sentía muy mal, yo sentía morir, llegué saturando a 74% a mi casa en la Ciudad de México, y yo sentía que no iba a sobrevivir, porque ya sabía que esa saturación de oxígeno tenía que llevarme nuevamente al hospital, a acondicionarme, a grabarme, pero pues siempre estuve en la fe y de estar ahí con un buen seguimiento médico particular y pues con todo el conocimiento que ya tenía previo para poderme atender, ¿no? Y pues con los seguimientos que me dieron los profesionales de la salud para cuidarme. Mi oxígeno fue mi amigo por 3 meses. Tuve secuelas pulmonares. Tengo todavía secuelas pulmonares. Yo soy una persona que les digo, yo hice cambios de hábitos porque me dio influenza en 2009. Quedé con secuelas pulmonares de hiperreactividad bronquial. Entonces yo era una persona que me enfermaba 4 veces al año de las vías respiratorias y me daba una bronquitis cuando no me cuidaba. Entonces, cuando hago mis cambios de hábitos alimenticios y me acerco a una buena suplementación, lo que hice fue mejorar mi salud. Entonces yo estaba súper feliz porque ya tenía casi un año sin enfermarme y pues llegó COVID conmigo, ¿no? Entonces mi amigo fue el oxígeno por 3 meses, y aquí está mi foto del día 21 de diciembre. Yo me infecté el día 12 de diciembre y el 21 de diciembre ya tuve ánimo para poderme levantar y tomarme una foto y decir qué mal estoy. Yo me sentía mal, o sea, no me podía ni poner ni un calcetín, ni mi zapato, y inclusive para comer me llegaba a cansar, ¿no? Entonces, mi cena de Navidad es esta con mi familia a través de una ventana. El día 24 de diciembre puedes ver cómo fui evolucionando 3 días con cuidados, con descanso, con meditación, con una buena alimentación. A mí me daba muchísima sed, o sea, yo me podía acabar un galón de 10 litros de agua al día de toda la sed que me dio por mi condición de COVID. El 31 de diciembre, pues ya tenía look de fin de año y la verdad es que, pues seguía con mi oxígeno ahí, ya con mejor ánimo, obviamente ya me estaba alimentando mejor, mi cuerpo estaba respondiendo de mucho mejor manera. Obviamente, pues mi secuela de taquicardia, llegué a tener saturaciones de 74% y frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto en reposo. Entonces, sentía que mi corazón no me dejaba dormir, tuve insomnio, tuve cuestiones mentales de que yo escuchaba voces, pero solamente fue por el periodo tan estresante que te provoca COVID. El día 11 de enero, pues ya prácticamente al mes
de que me había dado infección por COVID, pues ya me veía prácticamente mucho mejor que las primeras fotografías. Yo jamás dejé de alimentarme, de beber bien, de dormir y hacer mis ejercicios respiratorios que necesitaba hacer. Y pues les digo, yo duré 3 meses con oxígeno, en unas me las quitaba para poder posar. El 30 de enero, pues aquí estoy ya mucho más recuperada, mes y medio de mi infección por COVID. Y pues es algo de la evolución que quiero compartirles, porque con cuidados, con amor, con cariño, con una buena alimentación, una buena hidratación, podemos salir de esto, ¿no? Yo salí de la infección por COVID, salí de las complicaciones que me dejó la COVID y las secuelas me duraron aproximadamente 6 meses y todavía de repente aparecen por ahí, ¿no? Pero pues esto me dio a mí el lujo de poder realizar los trámites y mi sueño de seguir siendo médico y dedicarme a esta profesión, el poder trabajar. Aquí me mandaron a mi trabajo, mi primer foto después de que ya me dio COVID y me dijeron, ya te puedes ir a trabajar siendo todavía dependiente de oxígeno solamente por las noches, pero mi cuerpo me respondía perfectamente, ¿no? Y la vacunación. Llegó para mí la vacunación a los 3 meses posteriores de darme COVID, me decidí vacunar. Y actualmente, pues, afortunadamente no he estado infectada con COVID, ¿no? Y esta es mi radiografía del día de febrero. O sea, yo no tengo estudios iniciales, no me los proporcionaron, pero en febrero, por mi seguimiento con la neumóloga, por cierto, me recomendó también ella el consumo de omega 3, que yo ya estaba consumiendo desde un año antes de la pandemia para disminuir la inflamación pulmonar. Entonces, aquí esta es mi radiografía de prácticamente diciembre, enero, febrero, 3 meses después de la infección por la COVID, de cómo estaban todavía inflamados. Y pues sí, mi cuerpo lo manifestaba con dificultad para respirar, o sea, yo no podía subir bien las escaleras, me cansaba de subir un escalón y inclusive de dar la consulta de la silla del escritorio a la silla del paciente, me fatigaba y me cansaba, como si yo hubiera subido 2 pisos. Y la inflamación todavía seguía importante en mi pulmón. Para que vean, yo cuando vi mi radiografía dije, Dios mío, pues si mis pulmones están ahorita así como estaban cuando me dio la COVID, con razón los doctores me echaron la bendición cuando me vieron. Y después al mes me hice la tomografía. La tomografía es un estudio un poquito más específico donde se puede ver la inflamación por COVID y en marzo siguen mis pulmones inflamados. El aire normalmente se ve de color negro para los que no sepamos ver radiografías o tomografías, y aquí todavía si se alcanzan a distinguir, se ven un poco grises. Entonces, eso que se ve gris y como con ramitas es inflamación en mi pulmón. Hasta la fecha del día de hoy, yo no suelto mi suplementación, utilizo proteínas para poder alimentarme, para poder regenerar mi músculo, porque como todos o muchos de los pacientes con COVID, perdí peso, pero no fue por perder grasa, sino fue masa muscular. La inflamación produce esa pérdida de masa muscular y pues tengo que regenerarla de la mejor manera y con productos de gran calidad. Entonces esa es mi historia que les quiero compartir, esta parte de información de COVID. Esta soy yo actualmente. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy, esta noche, y estar aquí presentes. Espero que esta información les sirva y obviamente les va a servir muchísimo, claro que sí, y pues estemos cuidándonos y protegiéndonos. Muchas gracias, doctora Vero. Muchísimas gracias a ti, doctora Moni, y definitivamente, pues yo le doy gracias al universo, le doy gracias a Dios que sigas en esta vida, en este plano terrenal con nosotros, y que a pesar de que tú ya habías hecho grandes cambios en tu vida, realmente el tener COVID se te presentó como un reto, un nuevo reto que pues me queda claro que estás aquí viva y que nos vienes a enseñar desde tu conocimiento como profesional de la salud, pero también tu experiencia de vida. O sea, algo que yo les puedo compartir y que si me permitieras compartir con las personas que están conectadas, aunque ya estamos a casi 10:30 de la noche, realmente yo les quiero decir algo. El hecho de que nosotros estemos aquí tomando las riendas de nuestra salud no quiere decir que no va a haber enfermedades, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con el público, bueno, con las personas afuera, que nos dicen, entonces eso nunca me va a hacer que me enferme. No, claro,
pero tu cuerpo va a estar de manera diferente, va a soportarlo, vas a tener una fortaleza que vas a poder defenderte de mejor manera. Y me queda claro, y te lo tengo que decir así, desde el 2019 que a nosotros nos presentan este increíble proyecto, realmente no sabíamos que nos iba a salvar la vida en el 2020, que yo me infecto en mayo de COVID y que tú a finales de año te infectas de COVID. Realmente es un proyecto increíble y las personas que están invitadas y las personas que ya forman parte de este equipo de crecimiento, de verdad, tenemos un tesoro en nuestras manos que podemos compartir, que le podemos salvar la vida a alguien y que tal vez por miedos nosotros no compartimos nuestros productos, no compartimos este desarrollo y que realmente le puede cambiar la vida. Muchísimas gracias, doctora Moni. Quise aprovechar este cachito para agradecerte que te hayas quedado en esta vida junto conmigo y que nos estés compartiendo esta información tan increíble. Hay comentarios aquí Ana González nos pregunta, ¿cuántos días después de los síntomas es recomendable hacerse la prueba, doctora Moni? Pues digo, prácticamente en el quinto día de que aparecen los síntomas, ya es recomendable hacerse la prueba por la COVID para que tú ya pues puedas tener ya un resultado positivo prácticamente. Entre el tercer y quinto día, a partir de los primeros síntomas, que es que ya tu infección por COVID pues está ahí presente. Inclusive al día siguiente hay pacientes que pues dependiendo de su respuesta inmunológica, puede ser al día siguiente de que empezaron los síntomas, pueden aparecer como positivos, pero casi siempre es entre el tercer y quinto día. Perfecto. Muchas gracias. Si hay alguien dentro de las personas que están conectadas que quieran aprovechar para hacerle una pregunta a la doctora Moni, aprovechando que está aquí, levanten sus manitas para que les podamos habilitar el micrófono y puedan hacerle las preguntas. Mientras levantan su manita, tenemos aquí muchas felicitaciones y es que fue una excelente capacitación. Aquí me marca Antonio, muchas gracias. Gabriela Araujo también me marca, muchas gracias. Juan Luis Rangel Serralde dice, wow, gracias. Antonio dice, gracias, Mónica. Marta Campos dice, muchas gracias por compartir tu experiencia. Yo también lo tuve. ¿Nos puede volver a dar COVID? Es su pregunta, que sí puede haber una reinfección. Claro, puede existir una reinfección por COVID, eso es totalmente algo que nos va a pasar. Claro, disminuimos las posibilidades con las medidas de protección. Claro, nuestra infección por COVID ya nos deja a nuestro cuerpo con una respuesta inmunológica que nos va a aumentar esa protección. Con cuestiones de protecciones, por ejemplo, se ha considerado que la persona con COVID solamente se protege en un 30%, 40% de que le vuelva a dar COVID. Ajá. La persona que le dio COVID, perdón, la persona que no le ha dado COVID y ya se vacunó, tiene un 50% de protección. El más protegido es la persona que ya se infectó con COVID y ya se vacunó. Entonces, es un 98% de posibilidades de que que estemos protegidos por la COVID. Entonces, ese 2% que se queda al aire es el que nos puede dar. Entonces, imagínense el porcentaje que hay, ¿no? Es lo que les decía, si no te vas a la guerra protegido con nada, pues te van a doler los golpes, ¿no? A que tú te vayas con un escudo o con algo que te proteja, pues va a ser menor el impacto que vas a tener. Entonces, con las vacunas, les digo, sí, nos vamos a volver a infectar, aunque nos haya dado COVID, nos volvemos a infectar. ¿Por qué? Porque el virus cambia. Entonces, probablemente ya no te dé la infección por el mismo COVID que te dio, pero existen las variantes. Entonces, esa variante va a llegar a ti y te puede volver a infectar con COVID. Entonces, como les decía, los pacientes infectados o con vacuna ya está como muy diluida el virus y pues ya no te va a dar la misma gravedad que te dio anteriormente. Pero sí puede volver a dar COVID. Perfecto. Daniel Zavala dice, muchas gracias por tu experiencia, Moni. Y aquí tenemos a Tomás Reina. ¿Por qué hay muchos muertos muertos ya vacunados y las reacciones de parálisis y pérdida de la memoria, miocarditis, pericarditis después de la vacunación? ¿A qué se deben? Ok. Los casos, por ejemplo, de Guillain-Barré, lo que se maneja mucho por Guillain-Barré, que son las parálisis musculares, por ejemplo,
son casos muy raros en todas las vacunas. Cuando salió influenza con la vacuna, hubo casos de Guillain-Barré en algunas personas. ¿Qué lo provoca? No es la vacuna, es una susceptibilidad que tienen las personas ante esa respuesta, ante esa vacuna. No quiere decir que nos va a dar a todos, el porcentaje es muy pequeñito. La pérdida de la memoria, pues es prácticamente algo que no tiene propiamente las vacunas, es el COVID, ajá, el que te va a dar como esta situación de pérdida de la memoria. No lo sabemos todavía a ciencia cierta, porque pues todavía estamos en estudio de saber qué es lo que lo provoca, ¿no? Si es el proceso de inflamación, o sea, no sabemos si solamente es a nivel pulmonar o, como ya lo había comentado, inflamaciones de otros órganos, por ejemplo, a nivel cerebral, que haga una inflamación a nuestro cerebro, y sabemos perfectamente que nuestro cerebro, si se llega a inflamar un poco, llega a sufrir, y no sabemos qué tan sensibles sean esas neuronas, ¿no? Y esas conexiones para que pueda presentar eso. La miocarditis por vacunas es muy raro, muy rara la evidencia científica que hay ahorita por miocarditis, por cuestiones por vacuna. Es más fácil que COVID te cause una inflamación a través del pericardio o del mismo corazón, pero es por la misma inflamación del COVID. Yo, por ejemplo, tuve taquicardia sinusal, pensaban que a lo mejor tenía una miocarditis porque se me estaba inflamando y eso me estaba provocando que mi corazón se acelerara tanto, pero no, es una cuestión pulmonar, hice una disautonomía pulmonar y corazón, que eso fue lo que me hizo el no coordinar mucho mi respiración con mi frecuencia cardíaca, ¿no? Y algo más preguntó, pero me faltó por allá una que por contestar. Ok, sí, yo sumando justo a la respuesta que tú estás diciendo, también depende de las características de las personas que reciben las vacunas. Recordemos que dentro de estas personas, pues tenemos justamente personas con diabetes, con hipertensión, con alguna alteración metabólica, que no van a responder como toda la población que se conoce como saludable. Entonces, no todas las personas van a responder igual a la vacunación y que puede ser que por eso nos presente alguna secuela al hecho de vacunarse. ¿Cierto, doctora? Ya me acordé, es por qué las muertes se presentan en pacientes que están vacunados. ¿Por Ah, qué? sí. Porque la vacuna, la vacuna te va a proteger, sí. ¿Te va a dar el virus? Sí, aunque estés vacunado. Pero sinceramente, el virus entra yo le encuentro como un virus de computadora, encuentra las debilidades del organismo, y si es un organismo que ya ha tenido diabetes, hipertensión, de mal control por muchos años, imagínate que llegue ese virus, aunque esté vacunado, y la inflamación o la respuesta que tenga a ese organismo que ya está susceptible va a sucumbir. Entonces ya es un cuerpo que prácticamente ha estado desgastado por una enfermedad crónica mal controlada, y pues tristemente llega el COVID y se han presentado casos en defunciones de personas sí vacunadas, pero es también por esta situación que traen de antecedente. Perfecto, doctora. Pues mira, hay varias preguntas. Voy a elegir la última pregunta. Yo sé que hay muchísimas, pero ya son las 10:30. Entonces, la última pregunta que vamos a elegir es, doctora, en una secuela de trombosis, ¿qué suplemento podríamos recomendar y si podemos recomendar algo cuando tienen trombosis? Ok, con la trombosis, pues les digo, COVID provoca trombosis. Hay que ver que hay que ver si ese paciente secundario a la trombosis tiene un anticoagulante o no. En el caso de utilizar alguna anticoagulación, pues hay que manejar un poquito con cuidado la suplementación, pero el omega 3, por ejemplo, sería una buena opción para disminuir el efecto de los coágulos de la trombosis dentro de las secuelas posteriores a COVID. La vitamina C, que nos ayuda muchísimo a tener nuestro corazón, a nuestros vasos sanguíneos, la producción de colágeno, que tengamos una buena circulación para evitar que se formen, y coquinón también, que tenemos que tener nuestras células activas para poder tener nuestra salud cardiovascular prácticamente en óptimas condiciones. Esos serían como los principales. No sé si gustes agregar alguno, doctora Vero. No, efectivamente, yo de los suplementos que tenemos de Usana, sí dejaría perfectamente omega 3 y proflavanol para el proceso de anticoagulante.
Antonio nos hace una pregunta, me imagino que es muy relacionado al caso de la vacunación. Dice que una persona se empezó a vacunar y tiene síntomas de COVID, está en cuarentena y con algunas otras recomendaciones. Dice que prácticamente él tenía una excelente salud antes de vacunarse. Bueno, recordemos que vamos a ver la excelente salud. Todos los organismos responden de manera diferente, ¿cierto, doctora Moni? Claro, inclusive con la vacuna, o sea, hay gente que, por ejemplo, con la vacuna es un virus, en la mayoría son virus inactivos, hay diferentes tipos de elaboración del virus, pero todos van a dar una misma respuesta inmunológica. Entonces, no a todos los que les pusieron la vacuna, aunque haya sido la misma, tienen la misma reacción. Hay gente que les pusieron la misma vacuna de la misma edad y algunos ni reacción, otros prácticamente estuvieron casi al borde de la muerte en síntomas porque pues se sentía que les dolía la cabeza, la fiebre, el malestar de cuerpo. Entonces, cada respuesta es diferente en cada organismo. Igual por la infección de COVID, cada infección es diferente en cada organismo y se ha encontrado personas que secundarias a la vacuna presentan síntomas, presentan infección por COVID, pero mucha gente se ha infectado porque hay gente que no sabe que tiene COVID, se va a vacunar y es como un lugar donde se pueden llegar a infectar, pero no es propiamente de la vacuna el por qué aparezcan ese tipo de reacciones. No sé si aclaré la... Ok, pues con eso prácticamente vamos a terminar la sesión de preguntas. Si hay algunas otras dudas, yo sé que pues todos tenemos muchísimas dudas, es un tema muy, muy amplio y de verdad es que si nos ponemos inclusive a platicar sobre las complicaciones de COVID, sería otra capacitación. Me queda muy, muy claro. Muchísimas gracias, doctora Moni, de verdad. Quiero invitar a todas las personas que tengan dudas de manera personal, hay que hacérselas llegar, se las podemos hacer llegar con la persona que te invitó o al teléfono de la doctora Moni directamente en los grupos que tenemos ahí, lo pueden poner y con muchísimo gusto estaremos respondiendo sus preguntas y pues aclarando un poquito más la información que puedan necesitar. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente, excelente capacitación y pues realmente a todas las personas invitadas les quiero agradecer que todavía este horario sigan ustedes conectados y síganse conectando al sistema. De verdad que es un proyecto increíble, un proyecto que nos conecta, creo que con el punto más hermoso que tenemos como seres humanos, que es la salud. Entonces, gracias por conectarse a los jueves de salud, ahora nuevo horario en la nocturna. Y pues bueno, esperamos que te hayamos dejado información de valor y que de verdad podamos hacer un cambio en la humanidad y que seamos la familia, de verdad, la familia más saludable sobre la tierra. Por mi parte es todo. Recuerden que el sábado tenemos un súper evento por parte de nuestro equipo de Integral Global Success y pues no te lo puedes perder. Que tengan una excelente noche y les mando muchas bendiciones. Cualquier duda, mándenlas en los chats. Hasta luego.